Hola, hola. Vamos a invitar a nuestra pediatra en casa. Hola a todas, ¿cómo están? Parece que nos adelantamos un poquito con la hora, ¿no? Hola Luzma, ¿cómo está ahí? Hola Paula, ¿bien y tú? Sí, estamos un poquito adelantados con la hora, pero mientras tanto vamos conversando. Igual yo voy a tratar de dejar grabado el live. Perfecto, sí. Me voy a presentar yo primero. A las que no me conocen, yo en general participo en esta semana. Me veo un poco en Ginecóloga Chile el resto del tiempo porque he estado criando el último Claro. tiempo. Así que yo soy Paula Iturra, soy ginecóloga de la Universidad de Chile y trabajo en el Hospital Disney. Actualmente no estoy trabajando desde noviembre pasado por que tuve mi nuevo bebé. Y quiero presentarles a la Luzma, que es pediatra, también trabaja en el Hospital Luis Disney, actualmente la presidenta que está operativa del Comité de Lactancia del hospital, y también una mujer muy importante en términos de su formación de lactancia, de su interés en este tema que vamos a conversar hoy día. Sí. Así que, ¿cómo estás tú, Luzma? Bien, súper bien. Niños Qué bueno. durmiendo, así que ya todo en orden. En la misma, estábamos en la misma tarea hace unos minutos, entonces. Sí, así Así es. que ahora, con el apoyo de los padres, me imagino, ya podemos tener este minutito para conversar. Y feliz de poder participar de nuevo en otra semana más de la lactancia, que es un tema tan importante. Bueno, nosotras en el hospital estamos trabajando juntas en eso, porque no es menor, o sea, uno cree que la lactancia es algo súper como obvio para todo el personal de la salud y lamentablemente a veces no es tan así. Sí, Así que ahí yo quería recordarle un poquito al público el live de hoy. Como dice la Luzma, vamos a hablar en esta semana de Mundial de la Lactancia acerca de cuál es el rol que tenemos los profesionales de salud, no solo los pediatras, no solo la matrona, no solo, no por separado, ¿ya? Sino que como los profesionales de salud, cuál es el rol que tenemos en la lactancia, en la educación, en el fomento, en el acompañar, en todo lo que implique este ámbito de la vida de las mujeres que es tan importante, de las mujeres y del recién nacido, en el fondo, y del lactante después. Entonces, como dice la alumna, es súper importante tener claro para todas las personas que les toque enfrentarse al periodo de lactancia, qué tengo que esperar del personal de salud, qué tengo que pedirles, cómo pido la ayuda y también instar un poco al personal de salud a ver, tengo las herramientas, no las tengo, me falta, tengo que preguntarle a alguien, me tengo que formar más. ¿Qué pasa claro, con las mallas curriculares de las universidades que están formando a los profesionales en este tema? Es bien entretenido, es bien amplio. Así que de eso vamos a conversar, tratar también de responder algunas dudas. Vamos a ir ahí viendo. Quedan 4 minutos, así que yo creo que vamos a partir nomás, po, sí, ¿cierto? igual hay harta gente conectada, así que darles la bienvenida a todos Ujú. y le damos, Paula. Ya, pues miren, entonces en este contexto, nosotras como Ginecóloga Chile, invitamos hoy día a conversar de este tema a la Luzma, que es ginecóloga y que trabaja en el puerperio Pediatra, de los, perdón, pediatra, perdón, no un te lapsus preocupes, de no te baby preocupes. brain que tengo todavía. Sí, Eh, la alumna es pediatra, como les había dicho bien antes. Ella trabaja en el Hospital Disney y trabaja en el área de puerperio. Y se ha dedicado mucho a fomentar este tema, también en el puerperio, pero no solo ahí, sino que también en la neonatología. Y desde ahí estamos tratando nosotros de formar un grupo multidisciplinario que podamos, para manejar un poco este tema a nivel institucional. Y les queremos contar también al final un poquito la experiencia que tenemos nosotros en ese sentido, pero ahora vamos a comenzar entonces de cuál es la opinión tuya, Luzma, acerca de, eh, primero hablemos de la importancia. ¿Cuál es la importancia que tiene que nosotros como personal de salud entendamos
que la lactancia es algo relevante, que es algo que no podemos dejar pasar, que no es algo un pelo en la cola nomás en esto. Y te quería preguntar también cuál es tu impresión en ese mismo, uniéndolo también un poco con el lema que nos convoca en este año de esta Semana Mundial de la Lactancia. Sí, yo, a ver, creo que es clave y es un rol súper importante los que tienen los profesionales de la salud en general, o sea, pensar desde que uno llega embarazada al ginecólogo o a la matrona en el consultorio y uno no tiene idea de nada. O sea, independiente que hayas estudiado algo no relacionado con la salud, uno llega y te dicen ya primer control, hay que hacer estos exámenes, esto otro, y te van diciendo todo como paso a paso, pero en ningún minuto se habla, o yo no tuve tanta suerte de que me hablaran tanto de lactancia durante el embarazo, sino que uno como que se preocupa un poquito del parto, a uno le asusta el piso pélvico, que no vaya a ser cesárea. Generalmente eso es como lo que más uno se prepara. Armáis la pieza, uno compra las cosas, pero lactancia lo más comprar una saca leche, como por si acaso. Y siento que el profesional de la salud es el clave para poder educar y apoyar a esa mamá, idealmente en el proceso del embarazo, pero si no, cuando uno nace, en el fondo, después del parto, uno queda muy vulnerable eh, emocionalmente, hormonalmente, y lo conversábamos ayer, uno cree que la lactancia es algo súper intuitivo, así como que obvio que nació la guagua, me la voy a poner en la pechuga y va a funcionar todo perfecto. Y después uno se va dando cuenta que no es tan así, que puedes tener la suerte de que de un minuto a otro se te acopló, no tuviste ningún problema, pero hay otras mamás que sufren y también pasa que muchas veces quizás no lo dicen por vergüenza, por miedo, porque creen que es normal. Y si a ti no te lo preguntan dirigido o algo, vaya a estar entre el estrés, la hormona, quizás ni siquiera vaya a referir que estás con un problema de lactancia. Entonces yo creo que el rol, o el principal rol del profesional de la salud es ser un poquito más activo en esto. No digo de ser como, ah, pura pechuga y si no puedes dar lactancia, etcétera, como ser invasivo, sino que respetar y poder preguntarle un poquito a la mamá cómo te sientes, estás bien, sabes algo de lactancia, cómo te podemos ayudar, te duele, no te duele, qué habías leído, cuál es tu idea de lactancia, porque hay mamás que quizás no quieren dar lactancia y también es válido, pero en el fondo yo siento que el profesional de la salud tiene que estar acompañando, idealmente informado. Y ese es un tema que puede costar un poquito más. Yo le encuentro toda la razón a la Luzma y bueno, nosotros hemos reflexionado harto acerca de este tema y es súper cierto lo que tú dices. En general, esto debería abordarse incluso desde la época pregestacional, o sea, en las mujeres, al menos en nuestra cultura, está todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la maternidad y con la sexualidad femenina en general está bien como poco conversado, ¿ya? Como poco conocido, como si no existiera, o como decís tú, como si las cosas en términos de sexualidad o en términos de crianza y maternidad tuvieran que ser así como, ¡pum!, instinto. Y en parte es verdad, son súper instintivas en todos los mamíferos, ¿ya? Pero nosotros nos hemos quitado esa posibilidad al instrumentalizar un poco los procesos que son normales. Entonces, nosotros al involucrarnos como profesionales de salud también en esos procesos de las personas, como es la sexualidad, en la salud, como es el tema del parto, del embarazo, del control y todo esto, como que también le quitamos un poco la parte instintiva, pues. Entonces, en el fondo, las mujeres también tienen que conectarse con ellas mismas y con su guagua y tienen que darse ciertas condiciones para que ese instinto pueda salir a flote. Y más encima, que no necesariamente una condición así como que todos somos iguales, como decía la misma. Entonces, yo aparte de agregar que es súper importante eso, o sea, tener la conciencia de cuál es mi rol aquí, cómo yo puedo influir en esta persona que tengo al frente, desde yo paramédico, yo matrona, yo nutricionista, yo médico, yo lo que sea, para que tenga una experiencia de lactancia que sea positiva y que sea beneficiosa, ojalá, para ella y su hijo o hija o hijos, ¿ya? Y Entonces, en eso es ese súper contexto, importante, Paula, porque en el fondo esa mamá que está ahí teniendo al hijo, el profesional de la salud es todo.
porque en el fondo ella no sabe lo que va, y si a ella le dicen párate cabeza, quizás algunas se van a parar y ni siquiera se lo van a cuestionar, puede que otras nos cuestionemos más, pero en el fondo eres el líder de ese minuto. Claro, yo creo que es súper importante lo que tú decís y además es importante tomar esa responsabilidad en las manos de informar y entregar ese protagonismo en cuanto a lo que quiere, lo que siente, lo que tiene ganas de hacer esa mujer con ese hijo que están haciendo dentro de las posibilidades de lo médico, digamos. Entonces, en el fondo, si uno no tiene la información previo a, en un momento en que es una vorágine de emociones y todo, es súper difícil poder tomar decisiones eh, basadas en esto es lo mejor. Entonces, yo creo que nosotros como profesionales de salud tenemos varias responsabilidades. Primero, tomar conciencia de la importancia de la lactancia en términos de, es algo que nosotros deberíamos hacer como indicación médica, fomentar, educar, para que se produzca, ojalá en la mayoría de las personas. Es una recomendación que médicamente deberíamos hacer. Yo creo que sí, porque hay evidencia que lo sustenta suficiente, ¿cierto? Para la mamá, para el hijo. Por lo tanto, deberíamos tratar de fomentarlo, ¿cierto? Obviamente que eso no significa obligar o que es la única alternativa, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil, de lo más placentero y de que ojalá la mayoría de las personas logren tenerlo, porque tiene costo, o sea, tiene beneficios incluso económicos a nivel país, que están ya medidos. De hecho, hay algunos países que ahora hace poco Así es. midieron cuál es el precio de la leche materna, que en realidad es impresionante. Eh, y también el rol que tenemos nosotros es, ¿cuánto sé yo para informarle a esta mujer? Sé yo tanto que le voy a dar estas recomendaciones y estas son las verdaderas recomendaciones que ella tiene que seguir. ¿Puedo contestar sus dudas? ¿Tengo yo esa información? Y yo creo que ahí como profesionales de salud, en la mayoría de las carreras, nos quedamos al debe. No sé qué opinas tú, pero por lo menos yo puedo decir que en mi formación de médico general, médico cirujana, de los 7 años, y después en mi formación de médico especialista en ginecología y obstetricia, el tema de la lactancia es un tema que nunca se toca más a fondo que las complicaciones de la lactancia en términos agudas que tratamos los ginecólogos y que tampoco se habla más que eso, o sea, mastitis, tratamiento, etcétera, pum, listo. Quizá que tiene ciertos beneficios para inhibir algunas enfermedades de las mamas en las mujeres y el resto no se habla nada de eso, no se explica, no se hace nada práctico en ese tema. Yo no sé, ustedes pediatras, porque uno pensaría, los pediatras sí que son los que tienen que saber de este tema. Claro, yo no hice el ginecólogo también, pero no, es verdad lo que decís tú, Paula, uno como profesional de la salud, yo creo que muchas veces hablan de la propia experiencia o de lo que ellos han visto, porque no existe una formación real. Yo también, en mis 7 años de medicina, la verdad es que no tuve lactancia. Y en pediatría lo que sí nos enseñan de lactancia es todos los componentes, el fluido vivo, las calorías, las proteínas que tiene, todos los beneficios inmunológicos que tiene, pero cuando uno va a la parte práctica, no te enseñan mucho. O sea, no te hablan de nada de lo como cotidiano que uno podría decir a la lactancia. Y a mí me pasó, yo fui mamá siendo becada de pediatría. Tuve mi primera guagua, por suerte no tuve ningún problema de acople, pero la bajada de la leche lo pasé pésimo. Y no sabía bien lo que era. O sea, uno sabe que va a bajar la leche, pero no sabía que te puedes sentir mal, la congestión, el dolor, las molestias, y me sentí realmente como un poco como, oye, estoy en la beca pediatría, no he visto esto. Como un Estaba la mitad de absurdo. la beca, entonces uno dice como, claro, mis hermanos habían tenido guagua, algunas amigas, pero no es algo que uno hable entre las amigas. De hecho, cuando la gente iba a dar pechuga o algo, o sea, se aísla, se va a una pieza sola, no es algo que compartamos, como para que te digan, oye, si los primeros días en verdad te duele, esto va a pasar, hay que hacer esto. Yo juraba que estaba con mastitis el día 1, entonces hay mucha desinformación y yo creo que es porque nunca se ha enseñado toda esta otra parte que existe de la lactancia materna, que es, aparte de todos los componentes que tiene y todos los beneficios que tiene la lactancia materna. O sea, yo creo que hay una parte práctica, yo ahí siempre en el hospital trato de decirle a los internos, a mí acá me interesa
que aprendamos el acople o que aprendamos como la parte práctica. Yo no soy consejera ni asesora de lactancia, me he formado o he aprendido solo por interés, porque el día a día, la práctica, en el fondo, uno sabe que tiene que ayudar a esas mamás. O sea, uno las ve cuando les duele, cuando se ponen todas incómodas a dar pechuga y pasa que uno lo quiere hacer bien. Y si no, es lo que yo fui escuchando y aprendiendo sola, pero no hay una formación que así como el ramo de lactancia materna vamos a hablar de técnicas y acople, que yo creo que sería algo que obviamente debería estar en medicina, idealmente, pero si no, por lo menos en ginecología y pediatría. Son cosas que debería estar. No, yo creo que también en la parte de la matronería, no sé hasta qué punto tampoco hay una educación especializada en la carrera de obstetricia acerca de ese tema también. Y yo creo que lo que nosotros hemos podido compartir con nuestras compañeras de trabajo, que son matronas, es que también les falta. O sea, tampoco es que ellas tengan una formación mejor en la práctica que nosotros, y ellas son las que tienen que hacer todo en ese tema. Entonces, súper complicado. Eh, También qué pasa con los técnicos paramédicos, que finalmente son los que están al lado de las mamás cuando recién a la que uno le pregunta todo es a la técnico, o sea, es la que tiene más cerca. Sí. Entonces, en general, yo creo que si nosotros podemos dejar así como una cosa de resumen de esta primera parte de la conversación, no sé si algún va a estar de acuerdo conmigo, es primero que ojalá todas las personas que tienen deseo de gestar y criar posteriormente se informen durante la gestación, incluso antes, de qué significa, qué es el proceso de la lactancia, cuánto puede durar, qué complicaciones pueden haber, que no es color de rosas, que es un proceso que tiene que ser placentero de forma recíproca, que tiene millones de beneficios para la mamá y para la guagua, y que ojalá, el 100% de las personas lo pudieran practicar y de forma exclusiva y a libre demanda, como se supone que debería ser, pero no es lo único, no es un fracaso, así no es una pésima mamá cuando no lo logra, y además no es solo amamantar directo la única manera de entregar lactancia materna, también hay otras maneras. Y igual como no es la única manera de entregar lactancia artificial con mamadera, también hay otras maneras. Entonces, hay mucho que uno puede aprender, yo creo que incluso desde lo emocional, desde cómo se afecta el tema mental, de la espiritualidad, de cómo se conecta con uno con la guagua, y también desde todo lo que tiene que ver con lo físico, lo biológico y lo médico. Perfecto, porque Así aparte que, que, ahí como complementándote un poco, Paula, lo importante es que esa mamá informada va a poder decidir si va a querer o no dar lactancia, de qué forma la va a querer hacer. Hay mamás que de frentón el acople no lo logran después de asesorías o les cuesta, les duele, les molesta y les sale mucho más fácil sacarse. Hay otras de frentón que dicen, ¿sabéis qué? Lo intenté por todos lados, traté un mes entero, lo estoy pasando pésimo y soy una mamá mucho más feliz con fórmula, también es súper válido, pero que o sea, que eso lo puedan hacer un poco desde antes, saber a qué se van a tener, a que puede que te cueste y termines en otra opción de la que tú pensaste. En el fondo exacto. que Esto todo es lo es mismo válido. que es lo mismo cuando uno tiene una expectativa y esa expectativa no se puede cumplir también por factores externos. Pero en el fondo lo importante es estar informado. Lo que a nosotros yo creo que como profesionales que nos dedicamos al tema de lactancia, y yo creo que eso lo queremos transmitirle a los profesionales que nos están viendo, yo creo, a nuestros colegas y compañeros de trabajo y también a todos los usuarios que nos pueden estar viendo y familia, es que está perfecto que una familia, una mamá no quiera dar lactancia o sienta que no puede dar lactancia directa o no la puede dar exclusiva, a lo mejor la va a dar mixta, ¿ya? Lo que no puede pasar es que una mamá que sí quiere o que sí quería y que sí tiene todas las ganas, deje de hacerlo por una desinformación o una información equivocada. Porque eso es casi una negligencia, diría yo, hoy en día, con la información que hay acerca de temas económicos, temas de beneficios para la salud de ella, de la guagua, etcétera. Entonces, en ese sentido es súper importante diferenciar ahí ese acá. Y ahí yo creo que los profesionales de salud tenemos todos, cada uno de sus roles,
que tomar esa responsabilidad y informarnos al menos de lo básico para poder acompañar a esa mamá cuando a nosotros nos toque y poder transmitirle esa información súper importante. A todos nos toca en algún momento, chiquitito, poder intervenir ahí en algo. Sí. Al Y es igual ginecólogo, a la importante porque, doctora, o sea, al es verdad que, fonoaudiólogo. que creo que es muy, muy importante que estemos todos formados, pero cuando uno no tiene formación, al final uno recurre a la experiencia propia. Y si te resultó bien y puedes dar un consejo, igual va a ser algo positivo para esa mamá. O sea, de repente la mamá solo necesitan compañía, o conversar, o estar con alguien al lado. Y lamentablemente ahora llevamos casi 2 años y medio de pandemia, donde las mamás están solas. En algunos lados a veces pueden entrar los papás al parto, en otros tienen la suerte, quizás en otros lugares, que los acompañen más tiempo en el puerperio, pero es difícil estar sola con una guagua 24/7 que llora, que uno no sabe por qué llora, que en el fondo la primera pregunta siempre va a ser, ¿tiene hambre? Porque es obvio que yo estoy fallando, porque Siempre uno... quedó con hambre, siempre va a ser quedó con hambre la sensación de la mamá. Y es un aprendizaje cultural, más que yo Exactamente, creo que entonces una sensación que alguien nazca de informado va a poder decirle, oiga, ¿sabes que en verdad no es hambre? O dele con apretar y apretar la pechuga y no sale nada de calostro, y no es que esta mamá no tiene calostro. Entonces, es importante poder desde la experiencia ayudar, pero cuando uno tenga dudas también tratar de informarse. Y hoy en día la información está en todos al lados. lado. Y información de buena calidad en el fondo. O derivar, o preguntar a otro que se puede saber más, en el fondo, pero por lo menos que los equipos de salud se preocupen al menos de instaurar el tema como un tema relevante, que como que tiene una relevancia en salud pública e individual impresionante. Entonces, como que no podemos seguir dejándolo de lado así como sin tomarle la importancia que tiene, digamos. Y seguir dando informaciones erróneas es como una maldad casi a esta altura, diría yo, como una irresponsabilidad dentro de la ética de los profesionales de la salud. Eso es una cosa personal que yo opino. Yo creo que al menos tenemos que al menos poder reconocer que hay algo que no sabemos, que estamos al debe, que no es culpa nuestra, si el fondo no está en las mallas curriculares todo eso. Debería estar en las mallas curriculares, así como nosotros, por ejemplo, en ginecología decimos, debería estar todo el tema de la neuroendocrinología del parto y explicarnos todo esto como parte obvia en la formación, pero no está, no está. No se le ha dado la cabida todavía en las mallas curriculares de las universidades, por lo tanto, queda eso como un poco, como decías tú, como a criterio personal, pero hoy día ya el lema de ahora es educar, es en el fondo tenemos que estar ahí y no podemos dejar a todas esas mamás a la deriva o al menos creyendo, algunas suspendieron lactancia porque les dijeron que su leche era mala, algunas le pusieron mamadera a la boba porque les dijeron que así la boba de verdad dormía mejor, que era malo tenerla en sus brazos todo el día. Algunos les dijeron que, no sé, que a lo mejor tenía la pechuga muy grande, le iba a ahogar, qué sé yo, millones de cosas eh, que en el fondo pueden ser mitos o pueden ser irreales y hay que ir individualizando también caso a caso. Así que eso yo creo que es súper importante, así que como para Sí. primera parte, queríamos Yo creo contarles que el lema de eso. este año, que es apoyando y educando, que en el fondo también cuando uno se mete un poquito más en la semana de la lactancia, viene como de callo a esta post-pandemia, o todavía estamos un poquito en pandemia, pero en el fondo estuvimos tan solos, tan aislados, que quizás la educación que hubo fue gracias a las redes sociales o a lo que uno iba leyendo, pero en el fondo el personal de salud también estábamos sobrepasados, los hospitales se transformaron, había más carga, estábamos todos cansados, entonces a veces pasa que lamentablemente la mamá, que está sana, con una guagua sana, en el fondo no están enfermas en un hospital, quedan un poquito más de lado porque son bastante más autovalentes que el resto del hospital. Pero ahí te das cuenta cómo es tan frágil el tema de la lactancia, que en el fondo, si es que no estás ahí en el primer minuto, de repente solo una mamá necesita compañía o que le ayuden a mudar el pañal porque lo de la herida puede afectar una lactancia que puede durar un año, hay personas que duran más. Entonces, es como empoderarse un poquito, empaparse de eso y ponerse un poquito en el lugar del otro, porque a muchas también ya lo vivimos, ya sabemos lo que es. Otras quizás todavía no saben,
pero sí yo tengo la esperanza y creo que es algo que, como ya se está hablando más, la Semana de la Lactancia cada vez es un tema como más importante. La SUCHIPE este año hizo el primer congreso de lactancia materna. Yo creo que ya está un poquito más como, no es algo que uno lo encuentre en loca hablando de apego y libre demanda. Creo que ya está, por lo menos hay ciertos conceptos que están arraigados, si bien no están en nuestra malla curricular, pero es algo que uno ve y escucha. Y hay varias mamás que llegan y que dicen, no sé si he leído, pero ahí en el minuto que se ven con dificultades, se ponen a investigar un poquito más de lactancia. Sí, claro, de todas maneras. Y bueno, quería yo también darle el espacio a alguien si hay algún profesional que quiera hacer algún comentario, siéntanse libres ahí de repente si hay alguna usuaria que quiera hacer alguna pregunta, alguna familia o compartir alguna experiencia. Yo creo que nosotros podemos compartir también algunas experiencias desde lo profesional y desde lo particular de cómo nos ha ido, como para que vean qué es lo que pasa y cómo uno como profesional puede tener un rol y cuando uno es paciente o usuario de un sistema de salud, también necesita lo mismo en el fondo. Y no Exactamente. siempre está todo dicho. Yo puedo decir, por ejemplo, que desde el punto de vista profesional, yo no me había dado cuenta lo importante que era este tema hasta que yo fui mamá. Siendo ginecóloga, pasando por el puerperio, acompañando a mamás y todo, nunca me había dado cuenta que era relevante sentarse un minuto y mirar cómo la mamá ha podido dar pecho y decirle, ¿puedo acompañarte a darle pecho a tu guagua para ver si te puedo ayudar en algo? Eso para mí no era algo que tuviera importancia, lo hace otro. Ese era mi pensamiento. Hay otro que está encargado de eso, ¿sí? Claro. Y no necesariamente. Entonces, yo simplemente ni siquiera lo ponía en las indicaciones médicas del alta, así nada. Lo más que me fijaba que estuvieran blandas las mamas y que no. Que ¿Y no era más estáis dando crítico. pechuga? Sí. ¿Cómo? ¿Cuánta? Ya, filo, no me digas nada más, eso es todo lo que me importa. Esa era mi manera de funcionar antes de ser mamá. Después de ser mamá, me di cuenta de lo solas que estaban las mamás, que nosotros como profesionales y como sistema de salud, porque no es solo como profesionales personal, así como una persona, lo solas que estaban desde el nacimiento, desde el preparto al parto y después en el puerperio, y entonces cómo esto era tan fácil que se quebrara o que nunca se pudiera instaurar bien, como millones de otras cosas que ocurren en estos mismos procesos. Entonces, como a mí sí me había resultado bastante bien, o sea, también tuve mis dificultades y todo, y dije, ¿por qué no todos pueden optar a lo mismo? Deberíamos todos Claro. tener este derecho. Y ahí me di cuenta y me empecé a formar un poquito más en el tema, y empecé a encontrar que había muchas dificultades en el sistema también. Entonces, al menos desde mi experiencia personal, como yo como médico no había caído, no me había caído la teja, digamos, así coloquialmente, de que era un tema en el cual hay que sentarse y estar ahí, apoyando, acompañando, como dice el alumno. Y que si uno cree que hay otro que lo hace, al menos asegurémonos que hay otro que lo hace, que lo hace bien. Eh, Porque no siempre ocurre eso. Ahí yo creo que hay y no siempre es el otro ginecólogo que cree que la matrona que cree que el fonoaudiólogo que cree que el pediatra, no sé, por decirlo de cualquier manera, y el técnico que cree que son todos los profesionales y ellos como técnicos no tienen un rol. Todos tenemos algún rol dando vueltas por ahí en el que podemos aportar. Ahí parece que había una pregunta, decía, hola, tengo 29 semanas de embarazo y aún no tengo calostro. ¿Es normal? ¿En qué periodo debo preocuparme? Y ahí, como es embarazo, lo puedo contestar yo. Sí. Eh, Súper normal. O sea, hay mujeres que tienen secreción por el pezón desde el día 1 del embarazo. Hay algunas que no tienen nunca en el embarazo. Hay algunas que piensan a las 28 semanas. Da exactamente lo mismo. Se supone que las mamas están preparadas para amamantar cuando la cría nace, ¿ya? Y por lo tanto el proceso de maduración y las hormonas que producen el proceso es en ese minuto en que culmina como la maduración. Por lo tanto, cuando el proceso se genera de manera normal y las hormonas fluyen de manera normal, en ese momento es donde se ve la salida de la secreción láctea, que es la primera que es calostro. Y a veces no se ve porque una guagua, la alumna me puede decir que nació recién, tiene un estómago que es de este porte. Por lo tanto, 2 gotas de calostro y ya está.
Entonces no necesariamente hay que verlo para saber que existe. No, uno no tiene por qué llenar una mamadera, eso no va a ocurrir nunca en términos de Los calostro. primeros días de vida, la mamá puede producir 20 ml de calostro al día, 20 ml, que son ¿Ven? una mamadera, uno la llena hasta como por ahí, una mamadera Eso es redonda al día. al Imagínense día. que una guagua puede tomar millones de veces al día y eso es todo lo que va a tomar. O sea, Sí. y Yo ahí entonces lo que les jamás digo hay que... a las mamás generalmente es como, si la guagua se queda succionando tranquila el pecho, créeme que es porque le está saliendo algo. O sea, si es que esa guagua tiene hambre y no le sale calostro, va a llorar. Se va a salir, va a llorar. Y a veces no es porque no le sale calostro tomó, es porque solamente necesitan a la mamá al lado y también la succión, en el fondo no nutritiva, el apego, el piel a piel con la mamá. Entonces, me encantó la respuesta de la Paula porque es verdad, o sea, el que no salga la gota de leche no significa que yo tengo menos o más mala calidad de leche. Ni calidad ni cantidad, ninguna de las dos cosas. Exactamente. O sea, uno hasta ese minuto tiene que confiar en el propio cuerpo y en la propia capacidad. Y punto. Y olvídate de todo lo demás en el embarazo con respecto a. Y cuando nazca, ojalá que sí se pueda dar ese primer minuto que es la hora sagrada, donde con todo ese tema hormonal es el momento para que el bebé se encuentre con la mamá y con el acople de la pechuga y pueda salir algunas gotitas. Y cuando a veces eso no se puede de forma directa, porque el parto fue más complicado, fue necesaria, a veces se puede preguntar a los profesionales y todo, si el agua nace con buenas condiciones, si le puede dar una gota, si sale algo con una jeringa a la boca de la guagua, si es que no se pudo dar directo, por ejemplo. También eso tiene ciertos beneficios. Así Y es. después de eso, si uno no se lo separa, no puede estar con su guagua por, bueno, médicamente la guagua se tuvo que hospitalizar o uno como mamá, eso tampoco implica que uno se tiene que quedar así de nada. Si yo no me estimulo desde el día uno, no me apoya, no me ayuda a extraerme un poco de leche primero con la mano, una gotita de otra gotita, etcétera, cuando me digan ya, dale pechuga a la semana, no va a salir leche al tiro, ¿ya? Entonces eso también tiene que volver a regenerarse, es un proceso. Y otra experiencia en relación a esto mismo que yo quería contar, ahora a mí me tocó estar en la neo con mi guagua. Nació prematuro, yo no pude tener ese periodo de apego y todo. Y, y yo me fijaba, por ejemplo, yo que tenía la información, pude extraerme, pude en el fondo estimularme, entonces yo a los pocos días tenía una buena cantidad de calostro y después de leche. Y muchos de los profesionales de la neonatología y otras mamás me miraban así como, ¿cómo puede tener tanta leche? Y otras mamás decían, es que en verdad a mí me da pena porque veo de repente unas mamás que llegan con 8 mamaderas y yo tengo con suerte 20 cc así y estoy 2 horas tratando de sacarme. Entonces, eso no tiene que ver con que yo sea mejor que la del lado o que la del lado sea mejor que yo. No tiene nada que ver, tiene que ver con también cuánto apoyo recibimos probablemente y cuánto necesita cada guagua también. En el Exacto. fondo, decirle a esa mamá que me decía que no tenía calostro las 28 semanas, que no tiene ninguna importancia, no tiene ningún beneficio estresarse por eso en este minuto, porque la verdadera cantidad de mamás que por no puede producir la leche que su guagua necesita, así porque de verdad hay un problema de glándula de la pechuga, es muy, muy bajo. O sea, menos diría yo menos del 10% de toda manera. Es como un Entonces, en 1% general, de hipogalactia real. exacto, esa es la real. Y uno si sumara todos los otros problemas que pueden haber, ya, jamás vamos a llegar a más del 10% de los problemas. Entonces, en el fondo, siempre hay algo que a lo mejor podemos hacer. Eso de yo no tuve leche, mi mamá no tuvo leche, yo no voy a tener leche. En general, ahí hay algo que no estimulamos lo suficiente, no apoyamos lo suficiente. Si hay alguien que quiere tirar la toalla, está bien, pero en el fondo, por lo menos saber que eso es real. Lo que dice la Luzma, que la hipogalactia real es un 1% de los casos, o sea, muy poco. Había ahí una comentario que decía, Sí. como alumna de obstetricia, creo que en el futuro cercano hay que implementar instancias de la formación donde hablemos más de lactancia o de porteo. Súper de acuerdo contigo, yo creo que la alumna desde la pediatría también va a estar súper de acuerdo con que son cosas que hasta hace unos años no hablábamos y hay que hablarlas y conocerlas y saberlas de manera técnica también. Sí.
Es importante poder como acompañar a los que están aprendiendo en el fondo de cómo enfrentarse a, porque a veces no es fácil llegar y claro, uno, el recién nacido, no saben cómo tomar la guagua, cómo desvestirla, cómo pasársela a la mamá, cómo enfrentarla, entonces hay que partir súper respetuoso, mirando y enseñándole, y también como respetar un poquito a la mamá, preguntarle cómo está, cómo se siente, si le importa que le veamos los pechos, si le importa que le ayudemos en el acople, qué le duele, qué no le duele. Y una pregunta que yo siempre hago porque uno les dice, ay, ¿cómo va la lactancia? No, súper bien, te dicen. Va todo bien. ¿Te duele? Lo normal. Y no está nada de bien, pues. Pues la gente cree que todo el dolor puede ser súper normal o como que Claro. solamente tiene que doler la lactancia. Entonces, importante es también preguntar un poquito más allá, porque si uno les pregunta cómo está la lactancia, el 90% están a decir que están bien. Pero si uno empieza a indagar, quizás ese mismo 90% está con dolor o algún problema. Entonces, como lo que yo trato de transmitirle a los internos que pasan con nosotros los pecados es como, vamos un poquito más allá. Veamos ese acople. Veamos la cara de la mamá, porque a veces la mamá se la acopla y al tiro uno ve la cara como algo no hay bien. Entonces, veamos qué tiene el recién nacido, cómo están los pezones, qué vamos a hacer, cómo podemos acoplar y enseñarles dentro de lo que permite la pega asistencial lo básico. Yo siento que con que sepan lo mínimo de qué preguntas hacer o que se acuerden un poquitito de lo que uno dice, el acople simétrico, etcétera, van a poder ayudar a otras mamás. Sí, en general uno se pone 3 minutos a mirar cómo una guagua amamanta con su mamá y uno a veces les puede ayudar en dos, tres cosas pequeñas y inmediatamente cambia la percepción de esa mamá. Si uno sabe cómo hacerlo y sabe qué consejos darle. Y cuando no hay cosas tan claras y los problemas aparecen un poco después, por ejemplo, que también puede ser, hay hoy día existen grupos de apoyo de otras mamás, hay monitoras de lactancia también, el Chile Crece Contigo tiene una información preciosa, maravillosa para todo el alcance de todas las personas y de todos los profesionales también, que debería ser de conocimiento mínimo, donde uno se puede ir informando acerca de estas cosas y es importante que las mamás también se atrevan a preguntar cuando tienen una duda, porque no hay una sola posición, no tiene que dolerme la espalda, por lo tanto yo no tengo por qué estar así. Si yo tuve una guagua de 4 kilos y estoy el día 1 sujetando 4 kilos así todo el rato, con el hombro así, o sea, no voy a durar 3 días y voy a estar molida, ya no voy a querer más guerra con eso. Sí. Entonces, claramente que no es, hay pequeñas cosas así que de repente uno no se le escapan. Y a uno como mamá está ocupada también de tantas cosas que también se le puede escapar, entonces es importante que ambos estén como atentos en ese sentido. Ahí también hay alguien que dice que es súper importante todas estas cosas dentro de la formación de vínculos de la diada, pero están poco valoradas, poco habladas y menos habladas es la importancia de la persona significativa. Súper real, pues también, porque, por ejemplo, el padre o persona significativa de esa diada que se convierte en tríada o familia, tiene un rol también en la lactancia. Tiene un rol súper importante, porque para que una persona pueda generar el lazo y prestar el propio cuerpo para alimentar una cría y que eso pueda llegar a ser placentero, tiene que haber un ambiente de paz, tiene que estar sus otros hijos cuidados, tiene que estar por último, no tener sed terrible, no tener un hambre terrible. Tener hambre, que alguien le dé comer, a veces Real, pasa que ¿no? les dan, uno está ahí y que te den la comida, sí. Eso es lo que uno necesita, estar tranquila y tampoco aislada, porque también pasaba como a ir a ver pechuga, no, tú para allá, no queremos verte. Es fome Ah, también no. aislarse, o Bueno, hoy sea, día también eso se ha normalizado, gracias a Dios, mucho más, en el sentido de que las leyes ahora acompañan que amamantar en cualquier parte es algo supernatural, y es lo que debe ser. O sea, en el fondo, el recién nacido es una persona vulnerable que tiene todas sus necesidades puestas en su madre, y si le dio hambre ahora, le doy que ahora. Ahora mismo estoy en el metro, en la micro, caminando por la calle, me siento en una banca y le doy de amamantar en el fondo. exactamente. No tiene que ver con que uno sea más o menos pudorosa o menos respetuosa del resto porque tengo un pecho más grande, más chico. O sea, mi guagua necesita comer y es lo primero que tiene que ocurrir. Como sociedad nosotros tenemos que entender eso también. Sí. Así que también tenemos que apoyar a esa mamá como sociedad y prestarle el apoyo para que lo pueda hacer tranquila, feliz, sin incomodarla más allá.
de todas maneras. Y ahí recalcar un poquito que salió como lo mismo la pregunta de las instancias. También uno como cuando estudia una carrera, en general yo no te diría que solo en salud, sino que en todo ámbito, es como deber de uno mismo siempre estar actualizándose, porque las cosas van cambiando, sobre todo en salud. En salud, a los 3 años puede estar obsoleto algo que tú aprendiste en la carrera. Entonces, es un compromiso que uno toma al hacer esta carrera, o sea, sobre todo al trabajar más encima en servicio público, es como nuestro deber estar informados porque somos la persona que tiene esa mamá para acceder a lo que no tiene por qué saber. Así que ese es como el llamado a los mismos que están estudiando obstetricia o algo. De repente plantéenselo a sus jefes de carrera. O sea, la única forma de cambiar las mallas a veces es haciendo un poquito de ruido y como diciendo, oye, yo en verdad quiero aprender de esto, ¿cómo lo hago? ¿Quién me lo va a enseñar? Exacto, sí. O sea, en el fondo, poniendo sobre la palestra un tema que no se habla. Alguien ahí preguntaba algo que se nos escapa un poquito del tema, pero ojalá que pudiéramos a lo mejor contestarle o aclarar un poco, que decía que ya desde todo y dejó de dar lactancia y si es normal que pueda tener dolor todavía como tipo puntada en alguna de las mamas sin que salga leche. Eh, yo puedo decir que, bueno, eso es bien variable, va a depender del tiempo que dejaste de amamantar, si el destete fue completo o no, porque sí ocurre que puede haber cierta congestión incluso cuando se recién está empezando en un periodo del destete, en el fondo, porque esto es un proceso, nada ocurre de la Claro. noche a la mañana, el cuerpo tiene que acostumbrarse a que ya no hay una cría que amamanta, y eso en general no ocurre así de un día para otro. Eh, Así que hay que estar atentos siempre a otros signos, además del dolor tipo puntada que da a veces cuando hay una bajada de la leche, que es como un estímulo que se produce, y si es más que eso y se congestiona la pechuga, se pone roja, dura, el dolor persiste, o te encuentras alguna otra anormalidad, hay que consultar, pero es un proceso variable que depende y podría haber algún dolor tipo puntada en relación al periodo de destete, podría, pero no te podríamos decir así sin Claro. verte, conocerte que la única opción y no hay otra cosa, entonces si hay algún otro signo hay que tener una atención para consultar. Sí. A mí se me No, quedaron como pegadas las preguntas, así que no veo más si hay no algún otro parece que comentario. no han hablado mucho más, yo también estoy tratando de me disculpan, pero yo soy bien poco tecnológica, así que me cuesta también. Ahí, ahí lo logré mover. No, por ahora parece que estamos como en eso. Bueno, es Yo quiero súper entretenido. aportar una cosa, chica Paula, que Dale. hablando de cosas como más personales, que uno cree que ya listo, tuve mi primera guagua, yo no tuve ningún problema de acople, nada, solo tomaba cada 1 hora y media y fui súper cuestionada porque era como, ¿cómo toma tan seguido? Pero en verdad era lo que tomaba y así estaba feliz. Pero con mi segunda hija me costó mucho el acople. Me acuerdo la primera semana estar a las 3 de la mañana peleando 1 hora para que se acoplara. Y no se acoplaba, y costaba, y lloraba, y lloraba. Y no, yo no creía que llorara, porque si lloraba despertaba al otro, que se ponía celoso, etcétera. Y en esa lactancia, que duró más que la primera, tuve 2 mastitis, tuve las perlas de leche, tuve varias complicaciones desde la dificultad del acople, que no tuve con mi primera guagua. Entonces, también uno dice como, ay, ya sí, no tuve problemas con el primero, con el segundo todo va a andar bien. Pero acordarse que esto no es solo mamá dependiente, pechuga o pezón dependiente, sino que también niño dependiente. O sea, hay niños que pueden ser un poquito más demandantes o que les puede costar un poco más o que tienen algún otro tipo de problema por el que no se acoplan. Entonces, tampoco se cuestionen si es que con el primero Exacto. viene, con el segundo empezaron con problemas. O sea, pueden pedir ayuda y no tiene por qué salir bien todas las veces, igual O todas las sea, veces. además puede ser situación dependiente, no toda, y nosotros somos seres evolutivos, o sea, en el fondo envejecemos también, entonces la mamá que dio de amamantar hace 3 años puede no ser la misma que hoy día, hay personas que han tenido cirugía, hay personas que han tenido algún otro problema durante el parto, primero tuvieron un apego súper bueno, después no, también los problemas que puede haber tenido o particularidades, sino los problemas de cada recién nacido. Entonces hay todo influye aquí, todo influye, porque uno es un ente integral, que
si te falla la armonía emocional, créanme que en este sentido sí se altera el proceso biológico, porque hay una cuestión que está muy intrincada en la maternidad, porque los mamíferos requiere que sea así para que puedan reaccionar para salvar a sus crías. O sea, en el fondo tienen que tomar la decisión de morirse ellos para salvar a la cría. Entonces tenemos que tener esta parte emocional como muy desarrollada y pegada al proceso biológico. Y por eso es tan Entonces, importante el trabajo como multidisciplinario, porque ya uno puede ir, puede ser experta en lactancia, perfecta para el acople, todo, y no lográis el acople, y la mamá te dice, no me sale leche, y la veis súper estresada, y de repente no sabe por qué, y le empezáis a preguntar un par de cosas, no logras dar, pero si vais con la psicóloga, quizás la psicóloga te va a decir, sabes que en verdad está súper urgida, tiene una guagua de 2 años en la casa, nadie la puede cuidar, entonces uno empieza a entender un poquito el contexto, y, y solo con eso se relajan, conversaron y empieza a fluir. Entonces, creo que es súper importante conversar con el equipo, conversar con la matrona que la vio, con la TENS, qué le pareció, qué le impresionó a ella, cómo encontró a su mamá, si de verdad estaba angustiada, o cómo es el vínculo con su hijo, porque también hay de repente casos sociales. Eh, hay como muchas cosas que es súper importante estar como afiatados como equipo para poder resolver esas dudas, porque si yo trabajo sola, yo puedo encontrar que está todo perfecto, porque yo la vi en un minuto, pero otra persona la vi en otro minuto que puede que le esté costando. Entonces, aprovechar ahí de poder ver cosa bien yo creo integral. que ahí algo que tiene que ver con lo que tú decís, lo más súper importante es que también como personal de salud nosotros tenemos que aprender a soltar nuestros propios egos. Y eso también es importante, porque por ejemplo, nosotras podemos tener cierta formación o información en lactancia quizá, pero si llega una mamá, un usuario, una familia, y te manifiestan un deseo o algo que ellos estudiaron y te lo preguntan y es algo importante para ellos, aunque yo tenga un protocolo, una manera de hacer las cosas, y para mí tiene todo un ordenamiento y una explicación de por qué tengo que hacerlo así, suele pasarnos a nosotros como personal de salud que como que nos enojamos si aparece alguna persona así, ¿no es cierto? A Claro, veces como porque que me nos dice lo que tengo enojamos, que nos hacer. ponemos así como, a ver, espérate, que se supone que soy yo el que le tengo que dar instrucciones o recomendaciones y no al revés. Así que, y a veces eso genera un quiebre en la relación también, porque el papá y la mamá como papás quieren lo mejor para su hijo, y si están viendo, no sé, a su hijo en un momento en que no está subiendo bien de peso, no se toma toda la pechuga, la mamá le duele la pechuga, etcétera, o no sé, tuvieron una pésima experiencia y un niño con alergia porque tomó fórmula al principio, se constipó al principio, entonces no quieren fórmula de ninguna manera. Pueden haber muchas cosas que pueden estar ahí implícitas, y yo creo que uno como personal de salud tiene que pensar, y si yo fuera el papá que está ahí al frente, con todo lo que yo sé, me gustaría quizá que me escucharan, que me preguntaran o que me explicaran el porqué de lo que están haciendo. Y si yo les doy otra opción y que no es tan aberrante, quizá pudiéramos probar e intentar ver si es que hay algún ajuste, porque es un proceso que debería ser así, como un poco más humanitario en el fondo. Y yo creo que ahí hay un trabajo bien bonito que se puede hacer con los niños que eventualmente no pueden estar tan cerca de su mamá, por ejemplo, en la neonatología. A mí me tocó, por ejemplo, mi primer parto, un parto normal, mi mamá tuvo apego conmigo, se quedó conmigo, perfecto, tuve dolor, mucho dolor al principio, eh, pero principalmente era porque no nos habíamos comunicado lo suficiente las dos como para poder acoplarnos bien, y era un proceso que sanó solo, no requerí mayor consejería ni nada. Con el apoyo que me dieron fue suficiente. Pero el segundo parto, después de que yo sabía mucho más y tenía mucha más información, no pude tener apego, fue una cesárea prematuro, tuve el laneo separado de mí. Entonces, todo un proceso que independiente de tener toda la información, esa información no me servía si es que yo no la podía unar con lo que estaban haciendo los profesionales para atender a mi hijo, por ejemplo. Entonces Claro. es súper importante tener esa doble mirada, de que uno como papá también quiere a lo mejor aportar en algo o preguntar algo, y que ojalá que como personal de salud también pueda tener esa retribución. Yo finalmente fui súper escuchada y todo, y bien.
Y hubo momentos en que yo también tuve que llamar hacia alguna amiga o colega o no bióloga, ¿qué opinas tú de esto? Porque yo sé hasta aquí, y entonces me da miedo esto otro, y también tengo que asumir que no sé. Y entonces, en el fondo, también poder ir ahí en el tira y afloja es una Es cosa importante importante también. como mantener el diálogo, en el fondo, pues, saber escuchar al Exacto. profesional de la salud, porque sí, claramente No es una guagua, guerra, en el fondo, a eso voy. No es una guerra de egos, exactamente, que quién tiene la razón, sino que si la puede ser que guagua todos la claramente tengan. no está estable, está infectada, está intubada o algo, quizás lamentablemente la lactancia va a quedar un poquito de lado. Hoy día existe la calostroterapia en el hospital, ya se está implementando, que es algo súper lindo en el fondo, ya se puede estar dando, pero no es para todos, y no todos pueden acceder, pero de a poquitito vamos avanzando. Entonces, en el fondo, es poder escuchar también a esa mamá, qué cree ella, y decirle el por qué no se puede hacer lo que ella quiere hacer en ese minuto. Porque la huevo está inestable, porque en el fondo, distintas razones. Pero yo creo que esa conversación, más que una instrucción, es súper importante. Como para Claro, poder y a lo mejor entender. de repente hay cosas que también se pueden ir amoldando, ¿te fijas? Porque también en nuestros sistemas de salud, nosotros en el hospital nos pasa, eh, y también en las clínicas pasa, no, esto no es solo porque sea un sistema público, eh, hay ciertas estructuras donde las cosas funcionan, que no necesariamente las estructuras no son cosas, nosotros los humanos no somos cuadrados, entonces las estructuras no necesariamente van a ser lo mejor para todos, pero para que la cosa funcione hay que tener ciertas estructuras, ¿cierto? Y si hay alguien que está un poco más dispuesto, quizá hay un papá que tiene un poco más de conocimiento, un poco más de posibilidades, está un poco más ahí, quizá el equipo de salud puede tener una conversación y ver si hay algunas cosas que se pueden quizá probar dentro de lo que es seguro y de lo que es saludable para el recién nacido, la mamá, lo que sea. Pero exacto, es lo que tú dices, o sea, es una conversación, es un, ¿qué pasa si hacemos esto y si hacemos esto otro y si pasara aquí o allá? Es difícil cuando se trata de padres con hijos y profesionales de salud. O sea, ¿quién tiene ahí la última palabra? Nadie, pues los dos tienen que tratar de trabajar en conjunto en el fondo. Entonces ahí en estos temas de Exactamente. lactancia, es bien como bonito que hay que tratar, yo creo que de ir aunando en eso. A nosotros como ginecólogos nos pasa lo mismo en términos del empoderamiento de las mujeres en el cuento del parto, del movimiento, también, porque también nosotros tenemos una estructura para hacer las cosas y a veces hay cosas que se salen de la línea que estamos acostumbrados a seguir para que las cosas sean más ordenadas, pero si sabemos que la evidencia respalda lo que nos está pidiendo ese usuario, a lo mejor tenemos que tratar de acomodarnos también. En eso, a eso iba yo un poco también con que tanto padres como profesionales tienen que buscar un acomodo. Y en el fondo, en el bienestar del recién nacido, de la viada, eso tiene que ser como el objetivo que tiene que primar en el fondo. Y Sí. ahí yo creo que tenemos una tarea pendiente que no tiene nada que ver con lo técnico, sino que tiene que ver con escucharnos más los unos a los otros, ¿no? Y validarnos sin decir, no, es que soy yo el que tiene la respuesta y el otro no, no que validarnos mutuamente en el fondo un poco. Creo que es bonito que incorporemos eso también en el aspecto, en estos aspectos de la salud. Sí, súper. Totalmente de No sé si acuerdo, Paula. y lo que tú decías también de eso de que las maternidades son todas diferentes, también tuve una experiencia alguna vez de entrar a una sala en el hospital y de ver a las mamás y decirle, hola, ¿cómo están? Vengo a ver cómo están, etcétera, etcétera. Quiero saber, ¿hay alguien que tenga algún problema, que quiera ver cómo amamanta para ver si lo puedo ayudar, etcétera? Y hay una mamá que la primera mamá voy y le digo, ¿y usted cómo está? Y yo sí que me dice, sí, no, yo estoy bien, es mi quinta guagua. Y yo le dije, en ese minuto, mi tentación fue decirle, ah, entonces usted ya sabe, no tiene ningún Claro, problema. Y de repente pensé y le dije, bueno, pero igual todos los niños son distintos. Pues, ¿quiere que si usted quiere, me quedo aquí y le acompaño y me muestra, y si no, no, como una decisión personal. Y ella me mostró y le pude dar un par de consejos y cosas mínimas porque en realidad tenía una buena técnica en lactancia. Y después seguí con el resto de la mamá y después empezamos a hacer como una conversación en general y ella me dice así como, nunca me había tenido la oportunidad de decir, eh, sí, quizá tengo una duda,
Porque claro. siempre era, no, usted ya tiene 4 hijos, no, y usted ya tiene 3 hijos. Ya después del segundo, ya mi posibilidad de decir, tengo una pregunta, se Nada, pues eliminó yo la hago como completamente. experta. Entonces, claro, uno a veces asume cosas también que no necesariamente son. En, y una mamá que puede tener 10 hijos, a lo mejor le fue bien con 9 y con uno no, y qué sé yo. Sí. Así que eh, es un poco como de la reflexión de este tema. No sé si hay alguien más, ahí alguien dijo algo acerca de los egos también, que efectivamente los sistemas de salud tenemos que dejar los egos de lado porque los egos alejan. Eh, yo creo que sí, que tiene algo de verdad. Creo que hoy día tenemos la oportunidad, que existen las redes sociales y que estamos en un momento en que los derechos y el empoderamiento de las personas por sobre su propio cuerpo, la crianza de los hijos, etcétera, es un tema que se está visibilizando mucho más. Y en ese contexto tenemos esta oportunidad de preguntarnos, ¿podemos hacerlo mejor? ¿Lo estamos haciendo bien? Mejoremos, Claro. trabajemos juntos. Nos toca la parte difícil que hace el cambio, es que nunca es fácil hacer cambios. O sea, yo creo que las cosas más No, estresantes es cambiarse de casa. Y eso es algo que probablemente quizás te esté cambiando a un lugar que te gusta más, no sé. Entonces, no es fácil hacer cambio, uno está acostumbrado a trabajar de cierta manera, ha funcionado, o sea, tampoco es que lo hemos hecho pésimo, sino estamos todos acá y funciona. Pero lo mismo que dices tú, o sea, igual hay que estar un poquito abierto a que de repente, oye, son detalles súper chiquititos que podemos ir cambiando de a poco, ordenado, no tiene por qué ser todo al tiro, probar, ver cómo funciona, cómo se siente la gente. Y quizás los mismos profesionales les acomoden más estos cambios. o sea, en el Entonces, fondo ir teniendo la disposición, esta sí, disposición a seguir un poco la medicina basada en la evidencia, pero incorporando también la visión de los papás o del usuario, digamos, o las necesidades que exactamente. tienen esas diadas particulares. Eh, Aunque eso nos haga quizá más incómodo el trabajo porque nosotros ya tenemos una manera de funcionar. Ahora, tampoco uno puede arrancarse con los tarros y dejar de hacer una cuestión que, porque si bien los protocolos son súper importantes en las instituciones de salud, porque son lo que nos permite no cometer errores y nos permite asegurar que el proceso que estamos haciendo es seguro, o sea, ya lo tenemos probado, por lo tanto, no nos equivocamos. ¿Me entiendes? Entonces, el riesgo de que hagamos algo que queríamos hacerlo bien, pero lo hagamos peor todavía para ese niño, por ejemplo, si está hospitalizado y, o sea, pues tenemos un protocolo de alimentación y resulta que nos arrancamos con los tarros y esa agua se atora con la leche y aspira, por decirte. Estamos Claro, haciendo, como que uno tiene que asumir que el cambio también va a tener cierta resistencia porque puede tener ciertos riesgos. Y ahí es un acomodo que tiene que ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y es un proceso. Entonces hay que tener paciencia tanto como usuario y tener disposición también como profesionales de salud para ir dando esos pasos, avanzando. Y yo creo que lo más importante, que al menos yo he aprendido que le puedo traspasar al que le sirva en el fondo, tanto como mamá como profesional, es que uno nunca se la sabe toda, así eh, es, pero que tiene que saber preguntar y decir lo que uno cree, que si es que tiene cierto asidero en el fondo, tiene que hacerlo, no se puede quedar con eso guardado. Eh, y tiene que saber escuchar de vuelta también, en el fondo, y informarse y tomar una decisión. A veces las decisiones no se toman de un lado o de otro, son como en conjunto. Y ahí, y a las instituciones de salud en general, tanto públicas como privadas, decirle que en el fondo si hay algo que está demasiado probado, que es muy bueno, tenemos que darle cada vez más cabida y ir avanzando en eso, no nos podemos quedar pegados, porque es demasiado el beneficio versus lo difícil que va a ser instaurarlo, pero en el fondo hay que ir hacia allá, digamos. En el fondo. claro. Ese es como el camino a seguir. Exacto, no podemos desconocer que tenemos que ir para allá. Entonces, en el Exactamente. fondo, ahí a no quedarse como dormido en los laureles las instituciones, porque y esto no es algo de hoy, es algo que tú también lo sabes que tiene más de 20 años, 30 años, que ya se sabe, y Así es. aún así cuesta, y aún así hay lactancias que se pierden de repente por desinformación que era al principio lo que nosotros comentábamos, así que
eso, pues, no sé cuánto nos queda, no sé si se nos va a cortar. Yo No creo sé, que ya ya nos tenemos quedan, como una hora, quedan como pero 5 minutitos para que no se nos corte y para que pueda quedar grabado. Así que no sé si tenía alguna última reflexión. Yo creo que, en no, resumen, es eso. Todos tenemos algo que decir. La sociedad, el Estado, dentro de cómo van a asegurar que los derechos se cumplan. Eh, como sociedad, como familia, tenemos que atender a esa mujer, apoyarla, acompañarla. Las parejas también tienen mucho que hacer. Nosotros como profesionales de salud tenemos que ir y mirar en individual a esa mujer en ese proceso tan importante que está viviendo, y en la colectividad también tenemos que mirar la lactancia como algo importante, a lo que tenemos que lucharle, tenemos que educar y poner la información correcta eh, para que vaya mejorando, y tampoco tenemos que satanizar a las mamás que no pueden o que no deben o lo que sea, porque es una cuestión que tiene que ser libre, porque si no los beneficios se pierden, digámoslo exactamente. así como es. O sea, una lactancia que es obligada en una mamá que no quiere, se pierden los beneficios de la lactancia para allí, para el regeneración, entonces no tiene sentido. Sí, eso es Así súper que, importante. Y eh, también, ojo que a veces puede que no les cuesta al principio, o sea, dar la toalla y después puede funcionar, o sea, uno puede relactar, hay mamás que adoptan hijos y dan lactancia materna, entonces es algo que se puede hacer mientras uno quiera y sea la opción de esa mamá o esa familia. Así que absoluto. agradecer, Paula, el espacio porque creo que es súper importante hablar del rol del profesional de la salud. O sea, nosotros acá tenemos un rol muy importante, creo yo. Tenemos un deber de estar actualizados, de saber y de poder ayudar a esas mamás y de también de si yo no sé, decir, oye, sé que no sé, lo voy a averiguar, o poder ir a preguntarle a la fono o a la matrona o a alguien más que sepa más que yo para poder ayudar a su mamá y no dejarla con la duda. Así que creo que es súper bueno el tema, así que gracias a Ginecólogas Chile eh, de poder seguir avanzando. Po. Y eso. Oye, no, feliz de hablar contigo. Pucha, es súper bonito encontrarse con profesionales así, que tienen esa visión también en el trabajo del sistema público también y del privado. Eh, y nada, pues instar a las nuevas generaciones también a que vayan desarrollando también este interés por este tipo de cosas que son tan transversales como sociedad, como es, por ejemplo, el tema de la lactancia, y por lo tanto, cómo cada cual tiene que tomar su rol en el asunto. Así que feliz de haber podido conversar contigo, Luzma. Yo me desapreciaba en mi maternidad, pero también les puedo comentar un poquito de las dos de nuestras, lo particular también que nos ocurrió, y yo creo que eso también es algo que puede ser enriquecedor para los demás. Eh, Así que, bien, pues feliz, ojalá que vamos a seguir trabajando juntas, y que bueno, que en otros lados también pues se motiven a armarse de equipo y todo. Y Eh, dejarlo de en hartos invitar, hospitales ahora ya hay comités de lactancia, lo cual es súper bueno. Está el Comité de Lactancia Nacional de la SOCHIPE, también esas son instancias buenas, el Chile Crece Contigo, que nos permiten tener información como que todos hablemos el mismo idioma en el fondo, y nosotros como en para Pediatra poder Tu ir Casa haciendo también. cambios. Cualquier duda en Pediatra Tu Casa nos escriben, tenemos asesora y consultora certificadas de lactancia y con disposición de poder ayudar y orientar a todos los que quieran. Así que, Sí, bienvenido. bueno, nosotros también en Ginecóloga Chile también, si tienen alguna duda y podemos ayudar de repente. Y acuérdense que hay grupos, hay infinitas comunidades también en las que las usuarias también se pueden apoyar, no solo las clínicas, no solo los hospitales, ¿ya? También Exactamente. esto también se trata de armar comunidad, de armar tribu. Así Buenísimo. que Gracias, eso, pues. Paula. Que estés Un súper abrazo bien. grande, Luzma, que estés bien. Gracias a todos los que nos Chao, escucharon, que y estén ojalá todos que bien. quede grabado para que nos puedan ver de nuevo. Chao. Buenas noches. Chao, chao.